Vamos a iniciar con la introducción a lo que es apologética. Vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a leerlos todos juntos. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias por la disposición de mis hermanos para tomarse el tiempo de indagar más en su palabra. Gracias por su palabra que usted nos ha dado en su infinita gracia y en su infinita misericordia. Le agradezco este tiempo eh, de poder ahondar en su palabra y poder ser juntos en la misma fe, poder ser confortados. Le rogamos que su Santo Espíritu quite de nuestra vida todo lo que estorbe, todo lo que se levante en contra del conocimiento de su voluntad, de su santa palabra, sea quitado de nuestra mente, de nuestro corazón, y podamos enfocarnos en lo que usted tiene para nosotros y lo que usted quiere que hagamos en nuestra vida. Le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes se dieron cuenta en este versículo, ¿por qué utilizamos este versículo como de lema para esta clase? La razón es que vamos a ocupar toda la escritura, ¿sí? Vamos a estar viendo de Génesis a Apocalipsis diferentes versículos seleccionados. Y es lo que dice la palabra, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es lo primero que debemos de saber, que toda la escritura Dios la ha inspirado, es la palabra de Dios para nuestra vida y que se utiliza para diferentes cosas, dice: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y tiene un fin. Todas estas cosas que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, redarguir, corregir, amonestar, enseñar, es para que seamos perfectos nosotros. Lo que Dios quiere, y lo veíamos en Corintios, si se acuerdan, lo que Dios quiere es que nosotros seamos como Jesús es. Que día tras día vayamos de gloria en gloria avanzando a la imagen de Jesucristo. Entonces, esto se puede lograr únicamente a través de la palabra, pero no nada más en conocimiento. Si usted se dio cuenta, dice que sea perfecto en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia, pero también que estemos preparados para hacer lo correcto. ¿Sí? Que estemos preparados para contestar, pero que esa contestación que vayamos a dar de X tema vaya congruente a lo que practicamos, a nuestro estilo de vivir. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar en contra del divorcio, nuestra vida tiene que, no en contra del divorcio, sino que alguien viene y nos dice que el divorcio, me acordé con una pregunta que me hacía mi hermano Fernando, que divorciarse y volverse a casar está permitido por la palabra, que es lo que muchos creen, muchos cristianos creen. Si nosotros vamos a refutar eso con la palabra, nuestra vida, mi matrimonio, mi esposo y yo tenemos que estar bajo las normas de la palabra, ¿sí? Entonces no nada más es hacer, no nada más es decir o llenarnos de conocimiento, sino también hacer. Y vamos a iniciar con este tema que es muy importante. Adelante. La visión del mundo. La visión del mundo es algo que todos nosotros tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Mi hermana Luli ve las cosas de cierto modo en todas las áreas de su vida y en todas las áreas de lo que sucede alrededor del mundo. Ve las cosas a su modo. Jaciel, Mireya, Natalia, Fernanda, cada uno vemos las cosas del mundo, porque es donde estamos, de cierta manera. Algunos, vámonos a un ejemplo sencillo, a algunos les parece o están de acuerdo con López Obrador, que es nuestro presidente actual, y otros no están de acuerdo. Así de sencillo. Cada quien tiene una visión del mundo determinada por diferentes cosas. Y lo primero que tenemos que hacer, o
o lo primero que el ser humano hace para tener una visión del mundo es algo muy sencillo que se llama, muy sencillo pero que ya no se practica, pensar. Y ese pensamiento, cuando pasan los años, porque cuando estamos chicos es cuando más pensamos. ¿Por qué digo que es cuando más pensamos? Porque es cuando, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué de ese color? ¿Y por qué así? ¿Y por qué allá? ¿Y cómo es? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Pero pasa el tiempo y pasamos del pensar a la costumbre, ¿sí? Donde lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que nos dicen las personas en mi círculo íntimo que me rodea, es lo que va determinando la visión de mi mundo, ¿sí? La que sigue, por favor. Esta palabrita que aparece aquí, se me fue Marishu, pero es una palabra en alemán. Weltanschauung se pronuncia. ¿Qué es esto? Esto es nuestra forma de interpretar la vida, la forma personal de cada quien de interpretar la vida. Dentro de esta palabra la escogí porque es la que más se puede describir lo que quiero decir. Esta palabra activa en nuestra vida las decisiones que tomamos, y no nada más las decisiones que tomamos, sino cómo reaccionamos ante diferentes circunstancias, ¿sí? Generalmente, la que sigue, por favor, estas 4 variantes determinan nuestra visión del mundo. La filosofía también lo determina la ciencia, la cultura o la religión. Estas 4 categorías contribuyen mucho a nuestra visión personal. En palabras de un hermano que antes estaba aquí, que salió no como misionero, pero como pastor al campo, como siervo de Dios, él decía, cada quien tiene su religión, porque es cierto. E inclusive en cosas como la palabra de Dios, cada uno tenemos un punto de vista. Si yo menciono un versículo, cada uno le puede dar una interpretación de lo que uno piensa o cree que significa, ¿sí? Entonces, estas 4 cosas determinan en cómo vemos el mundo. Pero vamos a determinar la que sigue, por favor, ¿qué es la visión del mundo? La visión del mundo, las 3 siguientes, por favor. La visión del mundo, incluye estas 3 cosas: presuposiciones, convicciones y valores. Presuposiciones, convicciones y valores. A través de estas 3 cosas, nosotros tratamos de entender la vida y encontrarle sentido a la vida, ¿sí? Les voy a dar una definición, 2 definiciones de lo que es la visión del mundo. Una visión del mundo es un esquema conceptual por el cual, consciente o inconscientemente, nos ajustamos a lo que creemos y por lo cual interpretamos y juzgamos la realidad. La segunda es, una visión del mundo es primero una explicación e interpretación del mundo y segundo, una aplicación de esa interpretación a la vida. Es decir, el mismo ejemplo que he puesto ya varias veces. Yo veo que a las 3 de la tarde más o menos es cuando está el sol más fuerte. Lo veo, lo pienso en mi mente, digo, a esta hora está el sol más fuerte, es cuando está haciendo más calor. Y además yo tengo una presuposición, creo que si yo me asoleo, me puede causar manchas en la piel. Para las mujeres, ¿no? Que dicen que eso es lo que mancha la piel. Y entonces, bajo esas presuposiciones y convicciones y conocimiento, yo no me voy a salir al sol. Y si me salgo al sol, pues ya estamos de a tiro.
ya es cuando actuamos en consecuencia de esas cosas que sabemos, ¿sí? Entonces, esa es la visión del mundo. Estas tres cosas son los que básicamente determinan cómo vemos el mundo. ¿Cómo llegamos, la que sigue, porfa, a tener nuestra propia visión del mundo? ¿Dónde comienza? Todo comienza con esto. Allá sale también, con las presuposiciones. Presuposición es una palabra compuesta, tiene un sufijo que es pre, exactamente, antes, y la palabra suponer. Una presuposición es una creencia de algo que nosotros decimos que es verdad, pero que no tiene una evidencia suficiente para respaldar eso que nosotros consideramos como verdad. ¿Sí? Y aquí es donde entra lo que ahorita nos está bombardeando el sistema de este mundo, el subjetivismo. Aquí es donde entra el subjetivismo. ¿Es mi verdad? ¿Es mi forma de ver las cosas? Un ejemplos que voy a estar poniendo para que no se me aburran ni se me asusten, son los que estamos viviendo en la actualidad. Vamos a poner ejemplos de homosexualismo, de aborto, ejemplos feministas, vamos a ver ejemplos de ese tipo de cosas que están sucediendo en nuestra sociedad, ¿sí? Las presuposiciones, entra el subjetivismo, y el subjetivismo nos ha llevado hasta el punto de tú eres lo que tú te autopercibas que eres. Es decir, si yo me siento el día de mañana, si yo me despierto y digo, ¿saben que hoy soy un dinosaurio? Hoy soy un dinosaurio porque eso es lo que yo creo que soy, ¿sí? Es el peligro en el que podemos caer y en el que ha caído el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre nos vamos a los extremos. No sabemos tener un equilibrio en nuestra vida, ¿sí? Entonces, interpretamos la realidad de manera parcial o de manera completa bajo presuposiciones. No, pues es que me salió ahí en el Facebook que, no sé, que tomar agua de la llave es malo, me salió ahí en el Facebook, allá no hay que tomar agua de la llave. Toda la información que recibimos durante el día, si de cierta manera nos van haciendo hacia un lado o hacia otro, a fin de que interpretemos nuestra vida de cierta manera, ¿sí? No hay grises en esta área. Si yo le hablo a usted del aborto, no hay grises. O estás a favor o estás en contra. Si hablamos del homosexualismo, no hay grises, o estás a favor o estás en contra. Igual del feminismo, estás a favor o estás en contra, ¿sí? Sobre esta base, entonces, sobre la base de la presuposición, se construye nuestra visión del mundo. Vamos a entrar al tema. Ahora sí, la que sigue, por favor. Son puras preguntas que tenemos que estar respondiendo y que van ligadas una tras otra. ¿Cuáles son las presuposiciones de una visión cristiana del mundo que están firmemente arraigadas en las Escrituras? Carl Henry, un pensador cristiano de la segunda mitad del siglo XX, respondió esta pregunta de manera muy sencilla. Él dijo lo siguiente: la teología cristiana intenta fijar una sola presuposición. El Dios vivo y personal se conoce claramente en su revelación. ¿Qué está diciendo aquí el doctor Henry? Él nos está diciendo, nuestra teología no es perfecta porque no somos Dios.
Mi teología no es perfecta porque no soy Dios. Nuestros sistemas teológicos no son infalibles. Pero la palabra de Dios es infalible. Aquí esto sí no se equivoca. Si usted agarra un libro de teología de cierto, de X o de Y autor, se puede equivocar. Pero la palabra de Dios nunca se equivoca, ¿sí? Entonces, nuestra presuposición del mundo debe ser la palabra de Dios. Como creyentes, de esto se trata, ¿sí? No especulando con lo que me dijo el Facebook. Vuelvo al ejemplo. No, es que en el Face, o no sé, en Google, o no sé, en el Instagram, me salió que comer carne de res es malo porque no sabes si es res o es caballo. Un ejemplo, hasta burdo. Y entonces yo recibo esa información y esa información la traslado a las escrituras. ¿Qué me dice la escritura acerca de comer caballo o comer res o comer lo que sea? Que con acción de gracias todo está limpio. También me dice la escritura que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, porque lo que entra en el hombre se echa a la letrina, se acabó. Y si te hace daño, pues estás en la letrina 2, 3 días y se acabó. Lo que sale del corazón es lo que contamina el hombre. En todas las áreas debemos de llevarlo a la escritura. Me dijeron que, pues simplemente ese ejemplo, ¿no? Comer carne es malo, que dice la escritura. ¿Sí? Ronald Nash también escribió acerca de esto, dice, los seres humanos y el universo en el cual vivimos somos la creación de Dios y Dios se ha revelado en las escrituras. Las dos presuposiciones que debemos de tener en este estudio que vamos a ver son las siguientes. Número 1, tenemos la existencia la que sigue por favor, la existencia eterna de un Dios trino. Y ese Dios trino es trascendente y es personal. Esa es la primera presuposición que debemos de tener. La segunda presuposición, si se les pasó, ahí está en la presentación, es que el Dios de las Escrituras ha revelado, su carácter, sus propósitos y su voluntad en este libro que tenemos a la mano. ¿Sí? Por lo cual, este libro para el cristiano es superior a cualquier información que podamos recibir, donde sea y como sea que estemos. Es que me dijo el científico, es que me dijo un ángel, decía el apóstol Pablo, si viene un ángel y les predica un evangelio diferente al que han oído, ténganlo por maldito, por anatema, no le hagan caso. Y es un ángel, dice, y un ángel del Señor. Si un ángel del Señor viene y les dice otro evangelio, no lo crean. Lo que está aquí es todo lo que necesitamos. Y es a donde debemos de llevar todo nuestro pensamiento, ¿sí? La pregunta que sigue es, ¿cuál es la visión cristiana del mundo? La visión cristiana del mundo ve y entiende a Dios el Creador y su creación, es decir, hombre y mundo, primeramente a través del lente de la revelación especial de Dios, las Sagradas Escrituras, y luego a través de la revelación natural de Dios en la creación, interpretada por la razón humana y reconciliada por y con las Escrituras, con el propósito de creer y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y por lo tanto glorificar a Dios
con la mente y la vida, tanto aquí como en la eternidad. ¿Qué significa esta definición? Esta definición nos dice que todo lo que concierne al hombre y el mundo, es decir, problemas sociales, familiares, económicos, de toda índole, todo lo que concierne al hombre y al mundo, tiene respuesta en la revelación especial de Dios, ¿sí? Tiene respuesta en la palabra de Dios, que es la revelación especial de Dios. Y todo lo que concierne a lo natural, al mundo creado por Dios, y que lo interpretamos con la razón humana, también lo llevamos a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito es lo que veíamos ahorita al principio: creer y actuar conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo creo a solas, no puedo actuar conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo actúo a solas, no puedo creer correctamente. Van de la mano: yo creo, actúo. Y en lo simple también va de la mano. Vuelvo al mismo ejemplo. Yo creo que el homosexualismo está mal. Van a hacer una marcha los homosexuales. Vamos a ir a apoyarlos. No tiene sentido. Si yo creo que está mal, no los apoyo. ¿Sí? Y solamente cuando creemos y actuamos conforme a las Escrituras, podemos glorificar a Dios en nuestra vida. Y esto es muy importante, lo que dice esta definición. Estúdiela, analícela en su casa, porque dice que en la mente debemos de glorificar a Dios. Y con nuestra vida, con nuestras acciones, con lo que se ve. Porque yo puedo ser el más bueno de todos los seres humanos en la tierra, pero acá donde nadie puede entrar más que yo sé lo que pienso, lo que tengo acá en la mente, allí está el problema. Pero cuando se sigue esta fórmula, por así decirlo, se le podríamos llamar, cuando yo todo lo llevo a la luz de las Escrituras para poder creer y actuar correctamente, entonces en mi mente y en mi vida voy a estar glorificando a Dios. Vamos a ver ejemplos como esto, porque hay que ver lo que dice la Escritura acerca de esto. Uno de los problemas principales que tenía la iglesia en Corinto, y lo vimos, era el feminismo. Las mujeres estaban como están ahora, desatadas. Y empezaron a tomar lugar que no les empezaron no a tomar lugar que no les corresponde, no me atrevo a decir eso, pero a hacer desorden como lo hicieron en esta marcha que dejaron todo rayado el Palacio de Gobierno, aprovechando pues de la impunidad de que como es una marcha y ya nadie las podemos voltear a ver porque hasta la cárcel podemos ir a dar. Aprovechan de esa impunidad para hacer y cometer crímenes. ¿Cuál es la postura de la iglesia? ¿Cuál es la postura del cristiano que debe tomar ante ese tipo de circunstancias? Todas esas cosas las vamos a analizar después, ¿sí? Vamos a ir analizándolas poco a poco. Y de hecho vamos a ver cuáles son los beneficios, la que sigue porfa, de tener una visión cristiana del mundo. Desde Génesis, todos los cristianos, todos los creyentes que han existido, han tenido que seleccionar varios puntos de vista en diferentes cuestiones de la vida y tomar decisiones. No, pues yo me hago para acá. Yo creo que esto es lo correcto. En este asunto específico tengo estas 3 opciones. Bueno, pues yo creo que la primera es la correcta. Siempre ha sido así a lo largo de la historia. Piense usted en lo que enfrentó José. ¿A dónde se hacía José? Todo lo que enfrentó. Piense en lo que enfrentó Moisés. Ayudo a mis hermanos, pero luego lo ayudé y luego
quise que no se pelearan entre ellos y luego me acusaron por la ayuda que les había dado el día anterior. ¿Para dónde me hago? Piense en Elías cuando Jezabel y sus profetas empiezan a perseguirlo. Piense en Nehemías cuando estaba en un país lejano y sabía que el Señor lo había llamado a reconstruir las murallas de Jerusalén. Él tenía que tomar decisiones. Piense en Daniel en medio de Babilonia, de toda la perversión de Babilonia. En Pablo, cuando estuvo en Atenas, tuvieron que tomar decisiones, tuvieron que adoptar una visión del mundo que le agradara a Dios. La diferencia entre ellos y nosotros, pues es que nosotros ya tenemos todo lo que es correcto. Los beneficios de adoptar una visión cristiana del mundo básicamente es entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es entender lo que es verdad y lo que es mentira. Es entender, como dice la Escritura, mi mano derecha y mi mano izquierda. ¿Sí? Esos son los beneficios de adoptar una visión cristiana del mundo. ¿Y por qué son importantes estos beneficios? Por lo que mencionábamos ahorita del subjetivismo en el que estamos viviendo. Hoy día nada está bien ni nada está mal. Hoy día es si está bien para ti, está bien para ti y te respeto por ello. Y es más, no te respeto, nada más te admiro porque está bien para ti. Pero si está mal para ti, también te respeto y te admiro porque está mal para ti. Pero no hay una posición, no hay posturas que digan está mal porque está mal. Y no nada más, y eso es lo importante de adoptar una visión cristiana del mundo, decir está mal porque yo digo que está mal, porque es que así me enseñaron mis papás que está mal. Nosotros como cristianos no podemos ir con esos argumentos. No, pues es que en la iglesia me dijeron que estaba mal. Tampoco. No, es que la pastora dijo que eso está mal. Tampoco. Es que la palabra de Dios dice, no matarás. Estás mal. Eso es lo que debemos de hacer como creyentes. Y eso es a donde Dios nos quiere llevar cuando al ofrecernos la visión del mundo que Él tiene. Como para nosotros ver el mundo como Dios lo ve, necesitamos, aquí está, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué es lo que distingue la visión cristiana del mundo de otras visiones? Porque hay muchas visiones, más hoy en día. Ya no sé cuántos géneros han inventado ya en la cuestión de lo sexual. No sé cuántos van. Es una buena pregunta. Según ellos ya son, estoy checando aquí en internet, 33 géneros. Hay muchas visiones entonces de la vida, pero ¿qué es lo que diferencia, pues, la visión cristiana de los demás? Número 1, se los dicto, reconoce que Dios es la fuente de toda verdad. Ese es el número 1. Nosotros como cristianos decimos que la verdad proviene de Dios, que es verdad porque Dios lo dijo, ¿sí? Y número 2, relaciona todas las verdades a una comprensión de Dios y su propósito para esta vida y la venidera. Eso es lo que distingue la visión cristiana del mundo. Arthur Holmes es un teólogo y explica esto que les acabo de decir. Y dice, número 1, el cristiano debe de tomar la postura en este mundo de que hay verdades absolutas. Y dice, decir que la verdad es absoluta significa que es incambiable y que es universalmente la misma. Es decir, el hombre es hombre físicamente porque tiene cromosomas diferentes a los de la mujer, XY. Es hombre porque el miembro o el órgano sexual es diferente al de la mujer. Y esto es aquí, en África, en China, a donde se vaya, es igual. Los hombres
tenemos la misma fisiología en todos lados. ¿Sí? Y este hombre sigue diciendo, pero esa verdad que es absoluta, porque es incambiable a donde quieras que tú vayas, no es absoluta en sí misma, sino que es absoluta porque deriva de Dios. ¿Quién creó al hombre? Dice la Escritura, Dios. Y dice, varón y hembra los creó. Y dice, la verdad proposicional absoluta depende de la verdad, no depende, ¿verdad?, de la verdad personal, ¿sí? Entonces, la verdad absoluta no depende de mi verdad, de cómo yo vea las cosas, es lo que él dice. Depende de la verdad absoluta de Dios, ¿sí? Entonces, lo que distingue o lo que debe distinguir nuestra visión del mundo a la de los demás es que nosotros tenemos la verdad, pero no porque nosotros seamos Juan Camaney o porque seamos cristianos, sino porque creemos que Dios es la fuente de la verdad y que esa verdad está revelada en su palabra. Por eso, repito, cuando entremos en una discusión, en un argumento de X o Y cosa, no podemos decir, no, pues es que leí en el Face que, por favor, no lo haga. Que sus palabras siempre sean la palabra de Dios dice, 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 la palabra de Dios dice y nada más. ¿Sí? Ahora, la que sigue por favor así. Existen faltas de percepciones que sean comunes acerca de la visión cristiana, especialmente entre los cristianos. Es decir, tenemos errores nosotros como cristianos. Sí, sí tenemos errores. Sí tenemos errores y les voy a decir los dos errores que tenemos. Número uno, y aquí creo que se le puede responder un poco al comentario que hacía nuestra hermana Adriana. Número uno, la visión cristiana jamás puede ser igual a la visión del mundo. Nunca jamás. Por esa razón, no podemos celebrar lo que el mundo celebra. No podemos comportarnos como el mundo se comporta, no podemos vestirnos como el mundo se viste, no podemos hacer lo que el mundo hace ni adoptarlo dentro de las iglesias como práctica, porque es lo que el mundo está haciendo. La visión cristiana del mundo siempre es, por lo regular, diametralmente opuesta a lo que sucede en el mundo. Ahora, obviamente hay cosas que sí son iguales aquí entre los cristianos que en el mundo, por ejemplo, la ley de la gravedad. Y si voy al mundo y hago lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo, no va a salir para arriba. Pero en lo que respecta a lo más importante, que es la vida espiritual de la gente, la vida moral de la gente, ahí sí hay diferencias abismales entre una visión cristiana y una visión y la visión del mundo, ¿sí? Entonces, ese es el primer error que cometemos, que por querer hacer el evangelio más aceptable, nos moldeamos a lo que nuestra sociedad está viviendo. Eso no lo podemos hacer nunca, es un error. Siempre la visión nuestra va a ser diferente. Y si usted está en un argumento contra otra persona, no quiera quedar bien y llegar a un punto de acuerdo. O sea, si el punto de acuerdo está inclinado para allá, no se vaya para allá. Si el punto de acuerdo está acá, que esa persona se venga para este lado. Eso es lo que se desea o lo que se debe de lograr. Y el segundo error que cometemos es que no hemos creído que la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber. Ese es el segundo gran error que cometemos. No creemos que la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber. Y obviamente la Biblia no es detallista en cada campo, en cada área de la vida del ser humano o de las leyes naturales que hay. Pero cuando hablan de cualquier asunto, la palabra es autoritativa.
Por ejemplo, supuestamente, ¿quién nos enseñaron en la escuela que descubrió que la Tierra era redonda? Galileo Galilei. Y lo descubrió como, según yo, según lo que me acuerdo. Según yo eran como los 1800, más o menos. Ando mal. Entre 1500 y 1600 vivió. No creo que lo haya descubierto en 1800, pero bueno. Póngale 1500. Hace como 3000 o 4000 años antes, Job ya lo había dicho, que la tierra era redonda. Entonces, en los campos donde la palabra de Dios habla de ciertos detalles que, según nosotros, no, es que eso no dice en la Biblia. Cuando lo hace de forma autoritativa. Pero en lo que respecta a todo sobre nuestra vida espiritual y sobre nuestra vida práctica, y no nada más aquí en la iglesia, sino en nuestras relaciones laborales, familiares, con la sociedad, la palabra sí dice cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de pensar, cómo debemos de actuar, cómo debemos de vestir, cómo debemos de hacer todo, ¿sí? Entonces, esos son los dos errores que cometemos. Cometemos el error de amoldar al evangelio para que casque con nuestra sociedad, y cometemos el error de decir, no, es que la palabra no tiene todo lo que necesita saber el hombre. Ve a un psicólogo. No, es que la palabra no te da todas las respuestas. Lee este libro. Aquí está todo lo que necesitamos. ¿Sí? La que sigue, porfa. La siguiente pregunta. ¿Cómo una visión cristiana puede ser benéfica y en qué aspectos de la vida? Número uno, cuando usted ofrezca la visión cristiana de la vida, usted no lo puede ofrecer como una alternativa más. No, es que si no te hizo la aspirina, pues tómate un paracetamol. No. Cuando usted presente ante el mundo de la erudición la visión cristiana de la vida, usted lo va a hacer como, esta es la verdad absoluta y no hay más. Esto es lo que Dios dice y no hay más. ¿Sí? Es la única y verdadera visión de la vida. ¿Por qué es la única y la verdadera visión de la vida? Porque esa visión de la vida, la visión cristiana de la vida, provienen del único y sabio Dios verdadero. No porque nosotros seamos Juan Camaney, repito, sino porque provienen del Dios, del Creador, del que todo lo sabe, del omnisciente, del omnipresente, del todopoderoso. Por esa razón, entonces, ese es el primer beneficio que obtenemos de tener una visión cristiana de la vida. El poder ofrecer la alternativa, no una alternativa, poder ofrecer la alternativa, poder ofrecer el camino, no, este es un camino más, no, poder ofrecer la verdad, no una verdad, y poder ofrecer la vida que es Jesucristo, ¿sí? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ¿sí? El segundo beneficio que obtenemos, la que sigue, porfa, es una excelente herramienta para la evangelización, que es, yo creo, por lo que la mayoría estamos aquí, ¿no? Para contestar preguntas, la evangelización, para contestar preguntas y objeciones que se puedan levantar en contra de lo que creemos. ¿Sí? ¿Sí la mayoría está aquí para eso? ¿Estamos de acuerdo? No, pues es que para poder saber qué contestar si me preguntan X o Y cosas. Bueno, sin embargo, aunque es una herramienta excelente para eso, debemos de entender, y por eso decía, no siempre vamos a encontrar un punto de acuerdo, de común acuerdo. Debemos de entender que el que tiene el poder para salvar es Dios. El que salva es Dios. Nosotros lo único que podemos hacer es presentar una defensa de la fe que tenemos.
pero el que hace la obra es la palabra. El poder es, dice la Escritura, que es del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Por eso repito la importancia de que siempre que estemos en un argumento, contestar con la Escritura, nada más. No metas ni sus pensamientos, ni que tal filósofo, ni que tal persona dijo, nada más la Escritura, la Escritura, la Escritura, la Escritura. ¿Sí? Y voy a leer algo que escribió Carl Henry. Dice, a nadie se le puede convencer que se haga cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, dice él, sin la presencia de un criterio racional, la experiencia religiosa de una persona es menos que bíblica. Es decir, debemos de entender lo que estamos creyendo. No podemos, ¿por qué eres cristiano? Pues es que cada vez que voy y levanto las manos siento bien bonito. Debe haber un criterio racional de lo que creemos. Dice, uno puede y debe ser persuadido intelectualmente de la consistencia lógica y de la verdad por un cristiano que ve correctamente a Dios y el mundo. Yo creo, hasta ahí. Voy a leer de lo que este hombre escribe. Entonces, debemos de, repito, aquí está, regresar a este principio. Pensar. Piense, hermano. Piense. Y el fundamento para pensar siempre va a ser preguntar. Siempre. ¿Por qué? A ver, estoy viviendo mi vida de esta manera. ¿Por qué la estoy viviendo así? Hago esto y esto todos los días. ¿Por qué lo estoy haciendo así? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo evitar para vivir de una mejor manera, una vida más santa, una vida más pura? ¿Qué arreglos puedo hacer en mi vida, en mi rutina diaria, etcétera, etcétera? ¿Sí? Pensar siempre de manera continua. Se hizo esto, ¿por qué lo hice? Dije esto, ¿por qué lo dije? Siempre preguntar. ¿Ven? El tercer beneficio que nos da tener una visión cristiana del mundo es una ayuda muy grande para el discipulado. Discipular. Para discipular se necesitan dos cosas. Para discipular yo le necesito ayudar a la persona que estoy discipulando a entender el mundo y la realidad en la que está viviendo. Y número dos, necesito ayudar a esa persona que ordene su vida de acuerdo a la palabra de Dios, en base a su mundo y en lo que está viviendo. Si está viviendo en medio de inmoralidad, ordene su vida conforme a la Escritura. Si está viviendo en un mundo, su mundo es de inmoralidad, entonces yo tengo que ayudar a esa persona, le tengo que enseñar conforme a la Escritura lo que está bien y lo que está mal, para que en su mundo, en el área donde él está batallando, él pueda tomar las decisiones correctas en su vida y pueda salir de ahí. ¿Sí? De eso se trata el evangelismo, y esto nos ayuda mucho. La visión cristiana del mundo nos ayuda mucho. Vamos a Jeremías 9 para terminar. Con esto termino. Jeremías capítulo 9, y con este versículo respondemos la última pregunta. La que sigue, por favor. ¿Por qué vale la pena adoptar una visión cristiana del mundo? Jeremías 9, 23 y 24 nos contesta esta pregunta. Jeremías 9, 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En otras palabras, vale la pena
recuperar la visión cristiana del mundo para poder hacer una representación fiel de lo que Dios quiere de nosotros aquí en la tierra. Hacer una representación fiel de lo que Él es aquí en la tierra. No en nuestra sabiduría propia, como decía el apóstol Pablo, no en nuestra valentía, no con nuestras riquezas, sino con el conocimiento que proviene de Dios.